Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Viernes 26 de abril, de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Mas y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Queda bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestaron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los discípulos se echaron en la barca, porque distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Un feliz viernes para todos ustedes. Qué especial todas estas lecturas de esta semana de Pascua, de esta semana de la octava de la Pascua. Como les decía el domingo pasado en la Eucaristía, es tan grande, tan magnífica esta solemnidad que la Iglesia decide extenderla por toda una semana. Por eso cada Eucaristía de todos estos días de la octava de Pascua es celebrar el mismo domingo del Señor, el mismo domingo del resucitado. Bueno, quiero empezar con el Evangelio de hoy. En el Evangelio encontramos a Jesús que se aparece nuevamente a sus discípulos, ya la tercera vez. Pero encontramos una escena de pronto de desespero, una escena donde ya los apóstoles han perdido la esperanza. Se encontraban aquellos discípulos otra vez a orillas del lago. Ellos, después de haber dejado las redes, después de haber dejado sus trabajos para seguir al Maestro, pero luego se dan cuenta que Jesús es crucificado y su resurrección no era más que una especulación, y por eso deciden volver a sus antiguos trabajos. Y por eso aparece hoy Pedro, que vuelve a tirar las redes. Me voy a pescar, me devuelvo porque he perdido las esperanzas. Y lo mismo los otros discípulos. Pero Jesús se aparece nuevamente y les habla. Primero les pregunta, ¿tienen un pescado? Cuando ellos le dicen que no tienen nada, Él les da nuevamente una solución, una esperanza. Echen las redes y allí encontraréis. Y cuando ellos encuentran la solución, cuando ven la multitud de peces, se acuerdan de su Maestro. Y por eso Juan lo reconoce y le dice a Pedro, este es el Señor. Y Pedro, como aquella vez en el Génesis, Adán y Eva, cuando escuchan a Dios que se acerca, se dan cuenta que estaban desnudos, que habían pecado y se esconden. Hoy Pedro se dio cuenta de que había pecado contra el Señor porque lo había negado, y lo primero que hace es tirarse al agua porque se encontraba desnudo. Esto quiere decir porque había pecado. Pero Pedro, a diferencia de Adán y Eva, que se quedaron escondidos, Pedro vuelve a salir porque sabe muy bien que Jesús murió y resucitó para el perdón de sus propios pecados y para darle fuerza y valentía. Esa fuerza y valentía que le dio en la primera lectura de hoy, cuando dice bellamente Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, lleno del Espíritu Santo, defiende la fe ante los jefes del pueblo y los ancianos. Ese Jesús Nazareno que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, Él, resucitado, vivo, ha sanado a este hombre y nos da fuerza para hablar. Esa piedra que desecharon ustedes los arquitectos es la piedra angular. Pedro se dio cuenta que Jesús, aunque no servía para estos jefes del pueblo, ese Jesús, ese que han despreciado, es Dios, el Dios con nosotros, el Mesías de las Sagradas Escrituras, ese Señor que nos quiere salvar. Mis queridos hermanos y hermanas, en estos días de la resurrección del Señor, no nos podemos quedar con una imagen del Señor resucitado. Tenemos que llevarnos a ese Cristo que vive en nuestra vida, ese Cristo que nos da nuevas oportunidades para vivir, pero ese Cristo que nos da fuerzas para hablar de Él y ser sus testigos ante el mundo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.